Para mí es un placer compartir el programa del día de hoy con Carlos Julio Félix, periodista dominicano de larga data, como se dice, y una de las personas más comprometidas con el desarrollo de su pueblo, Pedernales y Bahía de las Águilas. ¿Cómo estás, Carlos Julio? Bien, gracias a Dios, Dania. ¿Sabe que me acordé del profesor José Silie Gatón, el de ética profesional? Sí. Porque la primera entrevista que yo le hice me dijo: esta criatura de Dios me ha solicitado una entrevista y yo, infeliz mortal, no me haya quedado más remedio que aceptarla. Así es, bueno, pues para mí siempre un placer. El placer es para mí, Dania, y darte las gracias, de verdad que sí, porque ha sido una abanderada del tema de Pedernales desde hace muchísimo tiempo. Dania, yo te puedo decir tú, ¿verdad? Claro, dime tú, por favor, para yo sentirme menos vieja. No, pero no por eso, no, Dania. Claro, no, claro por el que respeto sí, profesional que hay contigo. Así es. Bien. Experta en la televisión, en la radio y en los periódicos, porque Así tú estuviste como ejecutiva en última hora, ¿verdad? Así es, sí, pues fui su jefa de redacción cuando no se pensaba que ninguna mujer podía ejercer cargos ejecutivos. Y cuando la competencia en la prensa vespertina era feroz. Así es, y después dirigí el Noticiario Popular. Sí, te digo que era de los tres medios fuertes. De ahí viene mi aprendizaje y todo lo que traigo en la mochila. Carlos Julio, vamos a entrar en materia. Yo sé que este es un tema que toca tu corazón. Eres un munícipe muy comprometido con el desarrollo de tu pueblo. Has estado trabajando por convertir eso en una tacita de plata. ¿Cómo va el proceso de Pedernales luego de que el presidente encabezó un acto muy importante en el que comenzó el desarrollo de esa zona? ¿Qué está pasando? Sí, digamos que yo lo interpreté así como el eje o uno de los ejes fundamentales del actual gobierno, porque cuando el presidente de la República juró ante la Asamblea Nacional, planteó el tema yo no esperaba de verdad que ese iba a ser el tema más importante, y por supuesto que eso se fue abajo. Eso impactó y sorprendió a todos. Y no solo eso, sino que luego le dio seguimiento porque él fue a Pedernales. En algún momento yo pensé cuando llegó, porque ahí una semana después, más o menos 10 días, acuérdate que llegó una tormenta y yo dije, bueno, ahora sí. En Pedernales precisamente afectó a Pedernales. Y entonces él fue y se metió ahí. Fue su primera visita después de ser su juramentado, primera visita. Realmente. Y fue y se metió al lodo y después, como 15 días después, la cosa ya se había normalizado en términos de las condiciones atmosféricas y él fue con sus familiares, por lo menos fue con la doña y las hijas, y pernoctó ahí. Yo pienso que fue la primera vez que un presidente habría dormido en Pedernales. Si Trujillo lo hizo alguna vez, lo hizo en barco. No lo recordamos, ¿verdad? y eso, bueno. Esa fue una gran señal, realmente. Claro, eso es importante lo que dice, que fue una señal clave incluso para romper con el escepticismo. Se rompió el escepticismo, se rompió el escepticismo, ya la gente no piensa en que la hora del sur, no, la gente está pensando ya en el segundo del sur. Esa es la gran verdad, esa es la situación que se está viviendo en Pedernales. De Danilo, la frase de la hora del sur era del presidente Danilo Medina, sí, pero ahora se nota que ha sido el segundo del sur. O sea, se nota ya que ciertamente se está produciendo el proceso del despegue, sin ninguna duda. Pongamos en contexto el tema. Las dificultades de hacer que la tierra permitiera lo que está pasando ahora. ¿Cómo pasó para que mis televidentes tengan una noción clara de qué vamos a hablar aquí? Sí, porque Pedernales había tenido un grave problema que no permitía que despegara el desarrollo. ¿Por qué? Porque los inversionistas no entran donde hay inseguridad jurídica, donde está el problema todavía de conflicto, sobre todo con las tierras y todo eso. Y bueno, en ese sentido hay que decir que duramos 20 años, o quizá un poquito más, con relación a ese problema que fue la litis y el problema de Bahía de las Águilas, que arrastró toda la situación de Pedernales, las parcelas de Pedernales todas afectadas, porque también estaba el tema de la parcela 40, que la arrastró también la 215, 215A. Y entonces, bueno, ahí jugó un papel clave fundamental la decisión que tomó una magistrada que se llama Alba Baer. Alba Baer está ahora en el Tribunal Constitucional, una señora muy preparada, una señora con unos niveles éticos muy fuertes, y su primera decisión fue clave y fundamental. Inició precisamente este problema, la solución al problema en la gestión del expresidente Leonel Fernández, lo continuó
Danilo Medina, y esto fue clave porque cuando este gobierno entra, cuando el presidente Abinader ya entra como presidente, encuentra la litis resuelta. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya era una situación mucho más fácil desde el punto de vista del problema de la tierra. Y entonces, bueno, él encontró el camino allanado, sin ninguna duda. Ajá. Porque entonces, incluso ya estaba una decisión de la Corte Suprema de Justicia y de los títulos y todo eso. Así fue. La cosa irrevocablemente juzgada. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado después de ese proceso? Ya tenemos la tierra disponible, podemos comenzar a pensar que aquí se pueden hacer cosas. ¿Qué está pasando ahora en Pedernales? Bueno, perdóname, porque después cuando entró el presidente, tampoco fue de una vez cuando entró Abinader, sí, porque estaba entonces en qué modalidad se iba a hacer. Tú sabes que el Estado no tiene dinero para hacer esas grandes inversiones que se necesitan, ni tampoco sería recomendable que el Estado se meta en el negocio de los hoteles y todo eso. Entonces ahí fue que se pensó en el tema de hacerlo en la modalidad de fideicomiso. Acuérdate que entró entonces ese tema ahí. Lo que sí importante es que el gobierno estuvo haciendo lo que debía hacer, que era darle un valor agregado a esos terrenos. ¿Y qué significaba el valor agregado? Bueno, los servicios básicos, es decir, la carretera, porque si no hay carreteras, si no hay servicios como es, por ejemplo, el de la luz, la energía eléctrica, Pedernales es era la única provincia desconectada de la red nacional. Seguimos todavía generando nuestra propia energía, pero ya está la pista eléctrica que había empezado, por cierto, en el pasado gobierno, pero este la terminó y ya es asunto nada más de encender el botón porque ya llegaron las redes desde la red nacional, te repito, porque estábamos desconectados. Producíamos 5 megas o producimos 5 megas, justo el equivalente a la demanda que tiene Pedernales. Entonces no había ninguna posibilidad de que se desarrollara el turismo, que hicieran hoteles con la capacidad energética que tenemos. Se hacía necesario instalar, conectar a la red nacional la parte eléctrica de Pedernales y también el tema del agua, el acueducto. Entonces, bueno, se ha avanzado muchísimo en torno a eso porque ya había cumplido su vida útil el acueducto que se había hecho en Pedernales, que era por 30 años, por supuesto que ya se cumplieron los 30 años, entonces se ha trabajado de manera acelerada en el acueducto. Estuve mirando la semana antepasada ahí que ya el tanque de almacenamiento mucho más grande que el tanque que estaba, además de que creo que se va a hacer otro también pensando en la parte de Cabo Rojo, porque entre Pedernal y Cabo Rojo hay como unos 20 o 25 kilómetros. Entonces, bueno, está muy avanzado el tanque de almacenamiento del agua. El costo del acueducto en términos generales es de 1.200 millones de pesos. Y están trabajando también en las tuberías, llevándola de la parte de los Olivares hacia Cabo Rojo. Y bueno, se está avanzando en torno a esos servicios importantes que, repito, son valores agregados. No es lo mismo que el Estado le diga al sector privado, aquí está nuestra tierra así, vamos a hacer esa negociación, que hacerla con los servicios, es decir, con carretera, con acueducto, con energía. Y esos son valores agregados muy importantes para fines de la inversión público-privada. ¿Qué carreteras internas se están haciendo en este momento? Bueno, en la parte de Cabo Rojo, que es donde se está desarrollando, se están construyendo los 2 primeros hoteles, en la parte de Cabo Rojo está el tema de la carretera central que estaba, déjame decirte que había una buena pista ahí que había dejado Alcoa Exploration Company, pero bueno, eso hay que modificarlo, por supuesto que sí. Y está el tema también de la carretera de Pedernales a Barahona, y está la mejoría también o la reconstrucción de la carretera que entra al mismo pueblo, que forma parte final del mismo tramo entre Enriquillo Pedernales. Hay otro tramo que es Enriquillo Barahona, y por supuesto que se ha hablado también, el presidente ha insistido mucho en que las 2 circunvalaciones Baní y Asua son sumamente importantes y se van a reflejar directamente en términos del tiempo hacia y desde Pedernales. ¿Cuánto es el de ahora y cuánto sería después de la circunvalación? Depende del chofer. Y de los chivos, no hay muchos chivos en medio de la carretera. Depende también del conocimiento de la carretera. Sabe que los últimos 50 kilómetros de Pedernales, que es entre Oviedo y Pedernales, hay 85 curvas contadas de verdad. Wow, 85 increíble. Curvas. Y entonces, bueno, de hecho no son en 50 kilómetros, sino en los últimos 25 kilómetros, porque la recta de Sansón
tiene más de 17 kilómetros, es decir, después de la recta de Sansón es que empiezan ya las curvas, y en un tramo como de 20 kilómetros ahí tiene como 85 curvas. Eso necesariamente tendrá que resolverse. A esa parte todavía no le han entrado, nada más han hecho las trochas indicando que por ahí es que va. Y más bien empezaron a trabajar en el tramo de Enriquillo hasta donde empiezan las curvas, es decir, la zona de la recta de Sansón. Avanzaron ahí, pero lo aguantaron y volvieron y están trabajando ahora en la entrada de Pedernales, que son los 10 kilómetros entre el puente y la llegada a Pedernales. Y el otro tramo de la carretera, que es el de la carretera Enriquillo-Barahona, que sigo pensando que en ambos casos no están con el pie acelerado, sino que yo noto que falta equipo, falta personal, y como que no se ha trabajado de manera tan acelerada. Uno reconoce, por supuesto, que es un terreno muy accidentado el que hay entre Barahona y Enriquillo, pero aún así uno nota, por ejemplo, que se han concentrado en la parte fuerte, que es la parte del derrumbado. Ahora deben estar ya pasando un poquito de San Rafael, de donde está el balneario San Rafael. Han arreglado el tramo de Ciénaga, que eso estaba de manera fatal, y ya lo han asfaltado. Pero repito, si hubiese sido con 3 o 4 equipos como el que tienen ahora, quizá la situación hubiese sido otra. Lo mismo ocurre en el tramo Pedernales también. Se nota la falta de equipo, pero está la intención de que se siga avanzando. Cómo no, vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy hablando de Pedernales. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con el periodista Carlos Julio Feli hablando del desarrollo de Pedernales, luego de todas las obras iniciadas por el presidente. ¿Cómo van los proyectos hoteleros, por ejemplo, que son el sueño de todo el mundo, de que haya lugares donde la gente pueda ir y disfrutar de aquella belleza que Dios creó ahí? Bueno, como sabrá, se ha dado primer Picasso para los 2 primeros hoteles, pero debo decir lo siguiente. O sea, uno entendía eso, uno lo sabía, sí, que es un proceso, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, están ahora trabajando en el movimiento de tierra para el gran relleno ahí en la zona de Cabo Rojo, porque hay que decir que los primeros hoteles, los 2 primeros hoteles de los cuales anunció el gobierno y que ya se ha dado primero Picasso, es en Cabo Rojo, no es en el pueblo de Pedernales. Y del pueblo de Pedernales a Cabo Rojo, como te decía, hay casi 25 kilómetros. Hay unos 20 kilómetros. O sea que eso no lo va a sentir el pueblo realmente. Sí se siente, porque la gente en definitiva que deben trabajar, es como Alcoa. Alcoa funcionaba una vez ahí. Acuérdate, la minera, y la gente se traslada, funcionaba ahí. Entonces, bueno, por supuesto que sí, los trabajadores eran de ahí de Pedernales, y eso tenía un impacto en Pedernales desde el punto de vista económico directo. Ahora, vuelvo a repetirte que esos hoteles lo que están construyendo en Cabo Rojo. Ese es el plato fuerte del gobierno, es precisamente, y en el que se ha trabajado con mucho más rapidez, es en el tema de Cabo Rojo, que, repito, está en ese nivel de que todavía no han empezado con los bloques, sino que están rellenando, y hay muchos camiones que están circulando allá, y entonces ahí tendría cerca Valle de las Águilas la carretera que va a conectar entre Cabo Rojo y Valle de las Águilas, iría por atrás, es decir, la van a mover por atrás, porque además los hoteles lo están haciendo en un área despegada de la playa de Cabo Rojo, como de cerca de 200 metros. O sea, muy lejos estaría. No, antes al contrario, es muy buena distancia, porque precisamente eso era parte de la preocupación que había, o que sigue existiendo en alguna gente, de que las playas deben ser de uso público, y que por consiguiente la gente debe tener acceso a la playa sin mayores restricciones. Y el hecho de que dejaran ese espacio quiere decir que las cosas se están haciendo como uno pretendía. Sí, porque la ley lo que dice es 60 metros de la playa. 60 metros, pero no, se ha respetado un buen espacio, y tenía que ser así. Y incluso acuérdate que la Academia de Ciencias de la República Dominicana tenía esa preocupación, algunos grupos ambientalistas, y como en la zona de Cabo Rojo hay una zona muy sensible, como es el caso de algunos manglares, los humedales y todo eso, entonces eso se está respetando. Los corales. No, esa es otra cosa ya, porque los corales están ya para el mar, que eso es relacionado al tema del puerto, la reconversión del puerto de Cabo Rojo, pero yo te estoy hablando del área de playa en todo Cabo Rojo, que es una franja de arena desde literalmente el Cabo Rojo. Bueno, el Cabo tiene los arrecifes,
Pero en la playa Cabo Rojo es una arena que no tiene nada que envidiar a Bahía de las Águilas. Hermosísima, impresionante. Fue una playa que incluso usaban ahí los ejecutivos de Alcoa Exploration Company. Se veía más una playa privada, pero luego que Alcoa se fue, entonces ya completamente pública y de acceso total. Y entonces desde ahí, desde Cabo Rojo hasta el pueblo de Pedernales, hay unos 20 kilómetros de arena completamente blanca. Incluye la zona de Bucangé y todo eso. De manera que lo que siempre te decía, que Pedernales lo que más tenía era playa. Y acuérdate que en uno de esos programas hace tantos años, como 10 años, yo había comentado contigo que lo que más tenía Pedernales era terreno que estaban fuera del Parque Jaragua, que no eran las playas del Parque Jaragua, porque las playas del Parque Jaragua son Bahía de las Águilas, Trudillé, Playa Blanca, San Luis, pero estas playas, aunque hay algunas que tienen una zona de áreas protegidas, pero no son parque nacional, que es la zona desde Cabo Rojo hasta llegar a Pedernales pasando por la zona de Bucangé. Así es. De Pedernales, ¿qué se va a hacer? ¿Van a haber hoteles? ¿No va a haber hoteles? ¿La gente va a poder bañarse ahí? ¿Cómo se va a manejar Bahía de las Águilas? Bahía de las Águilas está muy lejos del pueblo de Pedernales. Bahía de las Águilas debe estar como a 30 kilómetros aproximadamente del pueblo de Pedernales. El lugar más cerca, bueno, todo desde el pueblo de Pedernales hasta toda la costa es playa, 74 kilómetros de playa interrumpida por acantilado. Tiene acantilado, playa, pero más playa que acantilado. Entonces, bueno, el hotel que podría quedar más cerca de Pedernales es el que se está hablando de hacer en el proyecto en el futuro, que es el proyecto Bucangé. Y se está hablando de otro hotel que está cerca de lo que le decimos el Maleconcito, en la parte más occidental, donde está la emisora Radio Pedernales, atrás, en el occidente, mirando hacia Haití, pero despegado de Haití. Y entonces ahí se está hablando de hacer un hotel también, que no se ha dado todavía primer picazo. Serían, repito, los dos hoteles que estarían más cerca del pueblo, ese y el de Bucangé, que según se ha hablado, no se conoce en concreto bien el proyecto, pero según se ha hablado, es un proyecto muy grande, importante, y además que va a impactar ya directamente al pueblo de Pedernales, porque sería el que está más cerca de Pedernales. Hay algunas observaciones de los ambientalistas sobre Bucangé. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, el tema, como te decía, de Bucangé no es muy conocido. Yo creo que debe darse a conocer en concreto en qué consiste el proyecto, qué lo van a hacer, pero sí debo aclararte lo siguiente, a beneficio de los inversionistas y también de los ambientalistas. Cualquier cosa que se vaya a hacer en Pedernales necesariamente tiene que ser pensando en el ecoturismo y en el medio ambiente. Porque Pedernales tiene el 68% del área territorial de Pedernales es área protegida. Es decir, tenemos el Parque Jaragua, que es el mayor del sistema de áreas protegidas prácticamente del país. Para que tengas una idea, la provincia de Espaillat cabe dentro del Parque Jaragua y le sobra territorio al Parque Jaragua. Y corresponde todo a la provincia de Pedernales. Y el otro parque muy importante que compartimos con Barahona e Independencia es el Parque Bauruco, en la parte norte de nosotros. Ese parque debe tener unos 800 kilómetros aproximadamente compartidos en las tres provincias, que es el área donde incluso está el hoyo de Pelempito. Es decir, todo lo que tenemos prácticamente en Pedernales es área protegida. Y entonces, bueno, tú sabes que en este temita que se ha hablado ahora de Bucangé y todo eso, se habla de que incluso, que lo desconocía Pedernales, que estaba dentro de las áreas protegidas con categoría 6, eso hay que aclararlo. Con categoría 6, que no es lo mismo que un parque nacional, y el manejo es diferente. ¿Qué significa la categoría 6? Bueno, porque es un área ya de menos restricciones que un parque nacional. Sabe que los parques nacionales son mucho más estrictos ya, pero eso puede tener un manejo especial. Pero cualquier proyecto que se vaya a hacer en todo ese litoral tiene que ser pensando justamente en el tema medioambiental de manera que lo impacte positivamente a favor de la preservación. Y a mí me gustó bastante, yo lo disfruté. Para mí fue el discurso más importante que hubo allá en Cabo Rojo cuando se dio el primer Picasso, cuando yo escuché a la representante de la cadena Iberestar, que es una de las cadenas que va a operar ese hotel. Me gustó ese discurso, porque fue un discurso ambientalista, nada que envidiar. Yo pienso que pasó por encima de las expectativas que la gente se estaba planteando ahí.
el criterio que tienen ellos con respecto al medio ambiente. Si eso así es en la práctica, lo que ellos plantearon en la teoría es una maravilla. ¿Qué planteaba ella concretamente? Bueno, ella planteaba, por ejemplo, la preservación de toda esa zona. Incluso el gobierno ya ha tomado acciones con respecto a eso, hizo acuerdo con el Jardín Botánico Nacional, y hay vivero, y eso sí que me impresionó, porque ese vivero no son de plantas exóticas, de plantas de otras regiones, sino que son precisamente de las mismas variedades que están ahí en la zona. Por ejemplo, yo vi un vivero que incluía melocactus, el melocactus pedernales, que es exclusivo de Pedernales, parece como una piña. Es el cactus el que tú ves por Asua, pero tiene una característica muy particular, con una flor muy bonita. Se llama Melocactus pedernales, exclusivo de Pedernales. Por cierto, que lo vi en el Jardín Botánico y me sentí muy orgulloso porque tiene ahí el rótulo que indica que es exclusivo de Pedernales. Entonces, bueno, en términos medioambientales y además cómo se manejarían en términos del uso del plástico, el criterio que tienen ellos en el manejo en otros hoteles, que es un criterio totalmente ecológico. De manera que, siendo así, es una maravilla. Y pienso que el tema medioambiental, lo que hay que hacer es que hay que manejarlo y hay que tratarlo. Y eso es en todas las partes del mundo, porque es el concepto de la modernidad. Antes no se hablaba de eso 40 años atrás. Claro que sí. Ahora necesariamente tiene que ser así, y más en una provincia de vocación ecológica como es la provincia de Pedernales. Los ambientalistas han estado muy activos. ¿Qué ves de sus planteamientos? Depende. Yo no acepto el que haga una crítica y no aporte la solución. Y en ese sentido, creo que la Academia de Ciencias ha hecho un buen trabajo, porque incluso acuérdate que se reunieron con el presidente, llegaron a acuerdos, y el tema, por ejemplo, de Cabo Rojo, eso ha quedado claro y resuelto. Y todo aquel que haga denuncia y aporte la solución está muy bien. Ahora, hay otros que lo hacen nada más pensando en crear problemas y en crear situación. Y con relación al tema que se estaba planteando también de los arrecifes de corales en la parte del puerto de Cabo Rojo, ciertamente había que tomar alguna medida, pero no la medida que estaban planteando en principio, que era, y mira que a Pedernales le convenía que se instalara un puerto más cerca del pueblo de Pedernales, porque el puerto de Cabo Rojo nos queda como a 20 y tantos de kilómetros. Pero había que reconocer que hacer un nuevo puerto, porque hay que aclarar eso, lo que se está haciendo en Pedernales no se está haciendo un puerto, se está reconvirtiendo el puerto que existía minero de Alcoa Exploration Company, que salía la bauxita, que se inauguró en 1959. Entonces, hacer esa estructura otra vez, eso significaba un retraso por más avanzado que esté la tecnología, probablemente de un par de años más, porque sabe lo que costó eso, no solo en términos económicos, sino en términos de tiempo, que es la mayor preocupación que teníamos. Te propongo que hablemos un poquito más profundamente del puerto luego de la pausa comercial. ¿Qué te parece? Sí. Volvemos con ustedes, no se vayan. Estamos hablando hoy de Pedernales y de Bahía de las Águilas. Nos acompaña en el día de hoy Carlos Julio Félix, periodista y uno de los defensores mayores de Pedernales. Le propuse que ampliáramos el tema del puerto de Pedernales y te doy la oportunidad para que ampliemos un tema que es crucial, porque ha estado en la palestra por algunos reparos de los ambientalistas. Fue una propuesta que hicieron ellos con relación a que los cruceros que llegaran no afectaran los arrecifes de corales que están en esa zona, unos arrecifes que son sumamente impresionantes. Sabes que venían los barcos de Alcoa, pero no es lo mismo los cruceros que los barcos que venían de Alcoa, que por demás lo que manejaban los barcos de Alcoa cuando llegaban se quedaban en un canal natural que hay, y había un práctico que arrimaba siempre los barcos hacia el puerto, que era uno de los de mayor calado. Pero ciertamente en las investigaciones se determinó que los barcos, los cruceros podían afectar los arrecifes de corales, y se llegó a un acuerdo que fue hacerlo en el mismo puerto donde está, y entonces por consiguiente no habría que hacer otro puerto en otro lugar, sino ampliar ese puerto algunos 600 metros. 600 metros es casi más en distancia que el que está, pero finalmente creo que se llegó al acuerdo de que sería a 300 o 350 metros más hacia allá, hacia el mar. Entonces no tendrían que llegar al puerto originalmente, sino que se va a ampliar. Ellos usan un término técnico para esas aspas que van a estar en la proyección, y entonces significaría que
esos barcos no tendrían que entrar al puerto originalmente, sino que se quedarían en una mayor profundidad y por consiguiente no afectaría los arrecifes de coral. Eso fue ¿Qué tipo de barcos estarían ahí? Bueno, serían los mismos barcos de esos cruceros que llegan a Puerto grandotes. Plata, por ejemplo, y todo eso. Bueno, que tú, por cierto, has tenido la oportunidad de hacer esas travesías. Yo no he tenido esa experiencia. No, una experiencia maravillosa la de los cruceros. Y me tocó en algunas oportunidades quedarme así, como tú dices. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo manejan los cruceros esas situaciones? Te colocan en unas barcazas que llevan a uno al puerto. Y sí, eso lo he visto. En alta mar. Sí, eso lo he visto, por supuesto de hecho, que sí. Una vez en un crucero yo me desmonté en Samaná y el crucero estaba lejos, nos llevaron en unos lanchones grandes. O sea que el tema de los cruceros es porque es obligado estar entonces ahí en el barco mientras uno está en la travesía y se presenta cualquier dificultad. No hay un helicóptero que saque a uno rápido de ahí. Los ¿cómo va a ser? Tienen helicóptero. No, pero espérate. Pero tienen helicóptero para otras situaciones. No para situaciones de emergencia, la que se presenta. No, pero no te pones enfermo y te llevan. No, enfermo, pero yo digo, por ejemplo, que tiene que ir a firmar un documento. Y es de emergencia, porque te van a pagar lo que te deben. No. Esperas estar en un puerto fijo, claro. Y te vas desde ahí en un avioncito. Claro. Que en algunas islas del Caribe hay hidroaviones que bajan al agua también. Ay. ¿Cómo está desarrollándose ahora mismo Pedernales? ¿Qué se ve? ¿Qué movimiento? ¿Qué cambios internos? Es un pueblo que está dando lugar a un proyecto que va corriendo y a ojos vistas del pueblo. ¿Qué transformaciones? Yo siempre lo planteaba, yo dije, desde que den primer Picasso, se va a notar ya un cambio. Sí. Porque el hecho de que empiecen las construcciones, ya eso es trabajo. Y eso es lo que se está notando. O sea, tú notas ya, por ejemplo, el movimiento de tierra, la cantidad de camiones que hay, la gente adquiriendo camiones, otros que sirven la comida a los trabajadores, algunos que se han interesado incluso de alguna parte cercana de la región, como en Barahona, se han mudado a algunos negocios, sí. Panadería, repostería. Se está notando ya una actividad. Yo lo decía, desde que empiecen ya las construcciones, y de hecho eso va a empezar ya a cambiar en Pedernales y se está notando un mayor dinamismo. No es lo mismo el Pedernales en la entrada de 5 años atrás que el Pedernales ahora en la entrada. Yo lo noto considerablemente. Cuando voy, los cambios yo los estoy notando por semana, yo noto ya cambios. Y los nuevos negocios, los restaurancitos ya que se están instalando. Hace falta muchísimas cosas, por supuesto que sí, pero empezó. Se nota que hay un inicio. Más que romper con el escepticismo que ya la gente cree que ciertamente ha despegado todo, más que eso es que ya la gente se está haciendo, los nuevos emprendedores haciendo sus negocios, es decir, se nota ya una actividad. En el plan director, como se llama lo que es el desarrollo de una población en cierne, ¿qué se va a hacer en Pedernales? ¿Va a haber un malecón? ¿Va a haber algunas áreas nuevas, parques? ¿Qué se piensa? Esa es una parte que la gente de Pedernales, sobre todo la sociedad organizada, ha venido planteando, que no basta con esos proyectos que se están haciendo, que se piensan hacer, sino que hay que crear algunos atractivos en Pedernales para que puedan verlos, por ejemplo, los cruceristas, porque el gobierno incluso hasta ha planteado plazos con respecto a los cruceros que llegarán. Entonces, bueno, la gente de Pedernales lo que ha dicho es eso. Hay que provocar incentivos para los inversionistas locales, la gente de los pequeños negocios, instruirlos qué cosas deben hacer. Cerámica, exactamente, los souvenirs que pueden adquirir. El tema del malecón en Pedernales, que es un tema que la gente está aspirando desde hace un buen tiempo y pidiéndolo, independientemente de esos proyectos de desarrollo, la gente está pidiendo un malecón en Pedernales. Y un malecón, bueno, en algún momento se presentó un plano y más que un malecón lo que se veía era un bulevar impresionante. Y nosotros aspiramos a que en esa cosa hermosa que tiene Pedernales exista eso, que sea un gran atractivo, que los turistas que lleguen arranquen de una vez para allá y eso le va a dar por supuesto mucha vida en términos económicos incluso al poblado y en términos de diversión. Eso es lo que se aspira en Pedernales, de que estén esos proyectos. Y en la misma Bahía de las Águilas va a haber unas estructuras nuevas. Por ejemplo, no hay carreteras para llegar hasta el fin de la playa. ¿Habrá algo de eso en ese plan director? Se supone que sí, que deben
hacer una carretera que llegará, sobre todo desde Cabo Rojo, que conecte con Cabo Rojo hasta Valle de las Águilas. Aunque la idea, y siempre lo han dicho los gobiernos, han planteado de que no va a haber infraestructuras grandes, por ejemplo, hoteles no van a haber, no va a haber en Valle de las Águilas. ¿Pero qué podría haber? Eso es lo que se ha planteado. Bueno, las facilidades, por ejemplo, sanitarias, de que la gente pueda ir, cambiarse, tener acceso donde haya agua, donde haya algún parador que tú lo aproveches y que sea un área de recreo, porque Valle de las Águilas está al natural. El sol ahí te golpea, ya tú sabes, sí, muy durísimo, porque ni siquiera muchos árboles hay, sino que está la vegetación típica de la zona. Y entonces, bueno, es algo... Vallaondas, hay vallaondas, ¿qué otras especies hay ahí? Sí, bueno, cambrones. Cambrones, la misma cotinilla, así que no se necesitan ahí que hayan lugares donde la gente pueda aguarecerse sin mayores inconvenientes y atenuar los efectos del sol. Hay una parte muy importante que no deberíamos dejar de analizar y es el factor humano. O sea, cómo se va a preparar el personal que va a dar servicio a toda la gran cantidad de personas que llegarán al pueblo de Pedernales y a todas las áreas de desarrollo para disfrutar de aquel paraíso, porque la verdad es que es un paraíso lo que hay ahí. Hay sé que Infoté ha estado trabajando, formando camareros. ¿Cómo va esta? Infotet incluso hizo una graduación que ha sido la más grande que yo he visto. No solo en Pedernales, sino la más grande que yo he visto. En términos de esos técnicos, o sea, no estamos hablando de las graduaciones de profesionales como lo hace la universidad y todo. No. En términos de técnicos. Y entonces yo vi una graduación de 800 personas en un polideportivo. Y esas personas eran de las 4 provincias, y eso es muy importante. Estamos hablando de Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, que es la región Enriquillo, porque es una gran aspiración que primero deben trabajar la gente de Pedernales y luego entonces la gente de la región Enriquillo, es decir, Barahona, Independencia y Bauruco, y después otros más, pero primero en ese orden. En ese sentido yo pienso que se ha estado trabajando. Pero el Infotet ha formado mucho en las mismas escuelas laborales. Se ha instalado una escuela laboral de las Fuerzas Armadas en la Fortaleza Enriquillo de Pedernales, donde funciona el batallón. Y entonces, bueno, se ha trabajado en torno a eso. Ahora, Dios siempre obra para bien, porque en esos 20 años que no se aprovechó porque estaba el problema de la tierra y los conflictos de si llegaba o no llegaba el turismo y todo eso, mucha gente tuvo que salir. Y esos lugares a donde salieron fue precisamente, parte de esos lugares fue la zona del este, Punta Cana, y de manera que esas personas han tenido ya 20 años de experiencia, ¿verdad? Y se han formado, y algunos de esos tendrán las aspiraciones de retornar a Pedernales, de regresar a Pedernales, volver al pueblo natal, y entregar esas enseñanzas que ellos aprendieron en la zona este. Es decir, que la gente se está preparando. Esa no es una mayor dificultad en el sentido de que en el proceso la gente ahora, el trabajo que ha sido, bueno, el trabajo de construcción. Y luego, bueno, ya cuando empiecen a operar los hoteles, ya eso es otra cosa, pero por supuesto que en la marcha deben irse preparando y yo pienso que eso está ocurriendo. Bien, pues vamos a hacer otra pausa y retornamos con todos ustedes. Estamos conversando en el día de hoy con el periodista Carlos Julio Félix sobre los cambios drásticos, dramáticos que están teniendo lugar en Pedernales a propósito de todas las obras para desarrollar esa región que antes era tan olvidada. Y yo sé que uno de los puntos más importantes es el aeropuerto, porque eso va a conectar a mucha gente de lugares increíblemente lejos de nosotros para que puedan pernoctar ahí. ¿Cómo va el proceso del aeropuerto? Lo que he escuchado y lo que he visto es que se está todavía, porque es un proceso, se habló de que el estudio de los vientos era un asunto de año y medio, es decir, 18 meses, pero ha avanzado ya muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, ya incluso escuché en la semana del tema de la licitación, es decir, que lo que se espera ya es que empiecen las construcciones muy fuertes, que los tractores ya empiecen a trabajar. El aeropuerto se va a construir, el lugar pertenece al municipio de Oviedo. Sí. Es entre Tres Charcos y Oviedo, prácticamente ahí, o sea, eso es Oviedo. Y con la mejoría de la carretera, entonces conectaría con la zona de Cabo Rojo y Pedernales, ya en términos de tiempo sería muy rápido. Los turistas se trasladarían por carretera
buena porque la carretera que se está proyectando reparar o rehacer es una carretera que se ve que es amplia, por lo menos en ese tramo de la recta de Sansón, y luego se van a cortar esas curvas. Y entonces, bueno, ese aeropuerto se ha planteado que sería el tercero más importante de la República Dominicana. Desde luego, hay que pensar que no es un asunto de un año ni dos. No. Hay que pensar que eso ya es en la etapa final del aeropuerto y los hoteles terminados todos. Eso se va a llevar un tiempo, pero sería el tercer aeropuerto, según se ha dicho. Solamente le superarían Punta Cana y Las Américas, que estaría incluso por encima del aeropuerto de Santiago. Es lo que se ha planteado. Ahora, estuve mirando en los planos, en los diseños y todo eso. Es impresionante porque también tiene un criterio ecológico. Incluso la terminal es una tortuga mirando hacia el mar, hacia las playas de la zona de Tudillé y todo eso, ¿no? Porque Oviedo tiene una costa hermosísima. Todas las costas de la provincia de Pedernales son verdaderamente impresionantes. Entonces, bueno, eso es lo que se plantea con respecto a ese aeropuerto. El aeropuerto de Cabo Rojo, como tú sabrás, hay un aeródromo en Cabo Rojo que está hecho desde el inicio de la década del 60 y de Alcoa. Ese es el que está operando. Por ahí es que están llegando los vuelos de Air Century. Pero son pequeños, aviones pequeños. Sí, ¿no? Sí, esos son aviones pequeños. Un jet, por ejemplo, no puede aterrizar ahí. Un mini jet, sí, pero no es una pista para los petacones, por supuesto que no. Y entonces, bueno, ese aeropuerto, el aeropuerto internacional, repito, va a estar en el municipio de Oviedo, que se va a llamar Aeropuerto Cabo Rojo. Me hubiese gustado que fuera Aeropuerto Pedernales para que se conservara el nombre de Pedernales como porque después el tema que se va a vender solo sería Cabo Rojo, como ocurrió con Punta Cana. Punta Cana se conoce más que la República Dominicana en Europa. Y entonces, bueno, para que se presente, pero bueno, lo importante es que el aeropuerto ahí estaría y que sería un aeropuerto muy activo, con un criterio muy ecológico. Y bueno, uno no sabe si Dios le va a dar vida para ver eso. Claro que sí. Pero mientras tanto uno piensa en las generaciones, lo que lo aprovecharán, que sería una obra maravillosa y que Pedernales, imagínate tú, ¿cómo se vería Pedernales 10 años después? Wow, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería? Mi gusto es verlo. Cuando yo hacía fotografías, que viajaba siempre en helicóptero, un avión, decirle al piloto del helicóptero, llégate un poquito más hacia allá, dale una vuelta a Pedernales para hacerle fotografías. Y yo me he puesto a comparar todas esas fotografías y ahora subiendo dron, y tú notas el cambio impresionante que ha dado Pedernales en la última década. Imagínate tú en 10 años, ¿cómo sería Pedernales? Uno se pone a ver el proceso que vivió, por ejemplo, Dubái, y todas esas fotografías en blanco y negro de aquellos tiempos, cuando las presentan, uno dice, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues yo pienso que pasaría lo mismo con Pedernales. Ojalá que eso no afecte muy negativamente también el comportamiento de la gente, y eso también hay que trabajarlo, hay que interesarse en eso para que no ocurra como ha pasado en otras zonas, y eso siempre lo tenemos bien claro. Las instituciones de la región en sentido general están trabajando sobre eso para que no pase, por ejemplo, como pasó en Puerto Plata, en el mismo oeste. Pero Pedernales tiene una ventaja, que se va a partir de cero, se ha trabajado con tiempo y se va a hacer exactamente partiendo de cero como Dios manda. Eso es lo que debe ser. El agua es vida, no la desperdicien. Una frase famosa que me trae a la memoria lo magnífico que es lo que es el agua en Pedernales, donde hay tantas fuentes acuíferas. ¿Cómo se va a manejar el tema agua, el acueducto, toda la distribución? Esa es una de las preocupaciones que han tenido no solo los especialistas, sino también la gente común en términos de los debates en la opinión pública. Pero yo sí puedo decirte que Pedernales tiene, bueno, hay dos fuentes de agua fundamentales en lo que respecta a los ríos en la provincia de Pedernales, que es el río El Mulito, que tú has ido. Y me he bañado. Sí, bueno, tú sabes lo que significa. Ya yo me bauticé en Pedernales, en el río Mulitos. Tú sabes lo que significa el Y Mulito. Mis nietos lo hicieron también conmigo. Sí. Me imagino la experiencia. Sí. En una zona muy forestada, un afluente de agua cristalina. Un agua fría. Sí, fría, completamente fría. A las 12 del día tú no ves el sol porque está completamente cubierto de árboles. Y entonces, bueno, ese río es un afluente del Pedernales. Ese río es de nosotros. Ahora, el Pedernales es internacional. Cuando el agua, por ejemplo, del Mulito le vierte al Pedernales, ya el agua es internacional. Y hay un dique derivador como a 7 kilómetros del pueblo de Pedernales, o a 5, que entonces
desvía el agua, una parte hacia Haití y otra parte hacia la República Dominicana. Pero también en algún momento se planteó el agua del, bueno, el río Nizaíto, acuérdate que está en Paraíso, llega hasta Oviedo. Y en algún momento se ha planteado también el uso del río Los Patos. Pero en lo que respecta propiamente a la provincia de Pedernales y sus recursos, debo decirte que Pedernales tiene también una riqueza acuífera en el subsuelo. Por ejemplo, en la zona de los olivares, ahí hay mucha agua. Y se piensan también abrir varios pozos, hay mucha agua. Muchísima agua. Ahí perforaron no en los olivares, sino literalmente en el pueblo de Pedernales. En el corazón del pueblo de Pedernales están los bomberos y ellos perforaron, hicieron un pozo de agua cristalina y ya tú sabes. Agua que brota. Entonces yo pienso que incluso las autoridades del INDRI y lo que tiene que ver con el manejo del agua deben hablar sobre eso y explicar bien a la opinión pública y a los técnicos de todo el mundo y decirle al país, porque es una preocupación que se tiene con torno a eso. Ahora, ¿para cuánto da eso? ¿Para qué tiempo da? ¿Para qué consumo da? Finalmente, los que han estado en el trabajo del tema del agua han dicho que la otra gran alternativa que tiene Pedernales, por supuesto que no es la más adecuada en el sentido del costo, es que también tiene sus mares cerca y hablaron hasta, si no es suficiente el agua de los ríos, desalinizar, pero eso sale muy costoso. Acuérdate que Curazao, por ejemplo, no tiene... Casi todas las islas del Caribe no tienen desalinizan el agua. Sí, no tiene río, es un proceso muy costoso, pero mientras tanto sigo pensando que Pedernales tiene agua por lo menos para esos primeros hoteles sin mayores inconvenientes. Y está también, bueno, Alcoa Exploration Company estuvo operando desde el año, 40 años estuvo operando. Es decir, desde el año 50 y tanto hasta el 83. Y entonces, ¿de dónde se abastecía? Se abastecía de un pozo que hicieron en una zona que le llaman Peblique, que está cerca de las Mercedes, camino a las Mercedes, que es la meseta más alta de la provincia. Y entonces desde ahí ellos, ahí tenían su acueducto y llevaban el agua. ¿Qué hacían? Llevaban agua de los olivares precisamente y le echaban a los pozos para controlar el pH. Carlos Julio, me quedan 2 minutos. 2 minutos. Te lo voy a regalar ya para que redondeemos tu despedida del programa y tu visión final sobre Pedernales y Bahía de las Águilas. No, sencillamente agradecerte y agradecerle a todas aquellas personas e instituciones que se han interesado por Pedernales, porque estoy seguro que todos esos debates en la opinión pública para que Pedernales llegara a lo que ha empezado a hacer sea una realidad. Y tú, indudablemente, y tu hermana también, Virginia. Y mi mamá, doña tu Pía, mamá, que doña Pía, Pedernales, y ella me llevó la primera vez a Bahía de las Águilas. Sí, qué bien. Sí. Se suman en todos esas plataformas que ayudaron a que Pedernales sea lo que ha empezado a hacer en estos momentos. Lo que te dije un día, yo espero que alguien venda los atardeceres de Bahía de las Águilas, porque eso solo es un atractivo. Y los de Cabo Rojo. Mirar cómo se acuesta el sol en ese punto del país es una experiencia religiosa. Yo hice un documental que se llamó Mi Tierra Invita hace muchos años, hace 30 años casi, se llama Mi Tierra Invita. Y entonces, bueno, empezó y terminó por ahí. Terminó en los créditos con el sol yéndose en Cabo Rojo. No. Espectáculo. Fuimos a esperar que se fuera metiendo el sol y entonces los últimos 5 minutos lo usamos para el reparto. Wow. Y entonces cuando iba entrando por el mar, cuando entró completamente el camarógrafo dijo, ya está en Taiwán. Bien. Pues con esta imagen hermosa de Bahía de las Águilas, de Pedernales, quiero despedir este programa agradeciéndole como siempre a Carlos Julio Félix, que yo lo llamo el patrón de Pedernales por su lucha, ha escrito libros, ha hecho videos, es un comprometido con su pueblo y eso es algo que yo valoro y que espero que ustedes hayan percibido en este programa del día de hoy. Gracias, amigo. Gracias a ti, Dani. Éxito y que veamos 10 años, 20 años más el desarrollo de Pedernales. Amén, Dios te oiga. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y no dejen de ir a Pedernales. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.